Bien, pues nos encontramos con el conferenciante que va a cerrar esta jornada sobre el 20º aniversario de la Escuela de Administración y Dirección de Empresas en Ceuta, don José Luis García Delgado, que va a hablar sobre un tema que a mí me parece fundamental, que es la fuerza del idioma castellano vinculada a la economía. Efectivamente. Primero, déjeme decir que me honra muchísimo, estoy encantado de que se me haya invitado a participar en estos actos conmemorativos, ¿no? Que supone poner en común la memoria. En el mundo académico la memoria es fundamental, ¿no? El recordar lo que se ha hecho por la comunidad académica antes y la base a partir de la cual empiezan los que llegan, ¿no? Entonces, eso déjeme decirlo antes que nada, y después, efectivamente, tiene usted toda la razón. El tema es muy importante, el tema del español, esta lengua, afortunadamente para nosotros, castellano-español. Al castellano, fuera de España, todos lo conocen como el español, ¿no? Es verdad que España es un país plurilingüe, tiene varias lenguas, pero hay una de ellas, solo una de ellas, que es una lengua internacional, de hecho una lengua global, la acompañante como lengua franca después del inglés, la acompañante del inglés. El inglés es la lengua sajona, digamos así, universalizada. El español es la lengua latina, románica, universalizable, ¿no? Porque realmente por número de hablantes y por implantación en unos u otros confines, territorios, es la segunda lengua de comunicación internacional. Desde la perspectiva económica, es una visión que nos permite comprobar cómo también un idioma, una lengua de carácter universal, como lo es el español, aporta valor, porque facilita toda una serie de actividades económicas, bien como materia prima, bien como herramienta necesaria. En el ámbito de las empresas que comercian o se implantan en otros territorios, empresas españolas o empresas de los países que hablan español, es fundamental la lengua, porque les permite, las empresas españolas que se implantan, por ejemplo, en América Hispana, pues facilita el trato que siempre antecede al contrato, por decirlo así, ese juego de palabras, porque lo que los economistas llamamos reducción de los costes de transacción. Esto es identificación del interlocutor, del agente, del socio, establecimiento de las cláusulas contractuales, seguimiento de lo pactado, conocimiento de la normativa correspondiente, configuración de equipos. Se puede contar mucho más con personas de una u otra calificación del lugar en el que se establece ahora la empresa, que ha salido de España o que ha salido de Argentina y está en Perú, que ha salido de España, está en México, etcétera. La configuración de equipos, la transmisión de orden, la cultura un poco de empresa, que va un poco acompañada. Siempre la lengua es no solo lengua, sino modos y maneras, es cultura también. Entonces, toda empresa necesita también una cultura propia, y esa cultura propia la facilita mucho la lengua, una cultura propia, común, la facilita la lengua común, ¿no? De hecho, la lengua, para decirlo de otra forma, una lengua común cumple algunas de las funciones de una moneda única. Yo siempre digo que en América Hispana, 20 países que tienen la lengua española como lengua propia, como lengua oficial, ellos no tienen un euro, pero su euro es el español, porque la lengua común hasta cierto punto actúa como moneda única, ¿no? Usted ha comparado el inglés como el gran idioma sajón, el castellano. Quizá, a pesar de ser nosotros los hispanoparlantes más numerosos que los angloparlantes a nivel mundial, nos ha faltado esa mentalidad sajona para hacer del castellano el primer idioma del mundo también entre sociedades comerciales. Evidentemente no ahora, sino a lo largo de los tiempos. Hay más hablantes de inglés que de español, pero hay más hablantes en español por razón de lengua materna que en inglés. Por razón de lengua materna ya somos los primeros del mundo como lengua internacional. Hay más chinos, más hablantes de chino de chino mandarín que los hablantes de español, pero no es lengua internacional. Al día de hoy no es lengua internacional. Como lengua internacional, efectivamente, el español está situado en segundo lugar detrás del inglés. ¿Qué es lo que nos falta?
tal vez el prestigio que aportan algunos de los grandes países que hablan español, que hablan inglés. ¿A qué me refiero? Prestigio, entre comillas. Democracias solventes y consolidadas, economías competitivas, hasta cierto punto sociedades con un tejido institucional importante, etc. Entonces, la lengua es demografía, pero también es prestigio, ¿no? Entonces, el español puede ganar todavía mucho más, no tanto ya por demografía, porque hasta ahora la demografía para el español ha sido muy favorable, porque en América los índices de natalidad han sido muy altos, aunque en España en los últimos 40 años han desplomado los índices de natalidad y de fecundidad, en cambio se han mantenido relativamente altos, primero absolutamente altos y después relativamente altos los de la América hispana, pero también allí han empezado y han declinado los índices de, digamos, la demografía ya no va a ser, a partir de ahora no va a ser tan favorable para el español como lo ha sido. Por tanto, el español ahora tiene que ganar posiciones y seguir ganando posiciones, no fiándose de la demografía, sino apostando por ser una lengua también de prestigio porque con ellas hacen negocio, las empresas que hacen negocio las empresas que hablan español son buenas empresas y son empresas competitivas y son empresas fiables, y las instituciones en las que se habla español son instituciones vigorosas y son instituciones de calidad, y las democracias que hablan español son democracias presentables y democracias solventes. Esa es la gran apuesta que le queda al español, o la gran apuesta que tenemos por delante. Le voy a recordar dos anécdotas que mientras le escuchaba se me han venido a la memoria. La del expresidente del gobierno Zapatero intentando hablar en francés ante la Asamblea Nacional, y el famoso intento de elección de Madrid como ciudad olímpica, en el que, bueno, pues nuestros dirigentes, no todos, pero algunos de ellos, hicieron me estoy refiriendo a la alcaldesa de Madrid, a Ana Botella, un discurso en un inglés, digamos, bastante mejorable. Al político español, al dirigente español, hemos mencionado a uno de cada uno de los principales partidos, le sobra el complejo de hablar en extranjero fuera, es decir, es preferible hablar un buen castellano, que a fin de cuentas es la segunda lengua comercial del mundo, a hablar un mal inglés, un mal francés, sobre todo cuando se representa pues a un país o a una ciudad, como era el caso Zapatero. Estoy de acuerdo. Yo creo que muchas veces tenemos un complejo, esto injustificado, porque el español en Europa es lengua reconocida, naturalmente, digamos en el puzzle de idiomas de la Unión Europea. Naciones Unidas es una de las 6 lenguas de trabajo reconocidas, y es la segunda lengua de comunicación internacional. Yo creo que efectivamente un discurso hermosamente dicho en español es mejor que un discurso ante una asamblea que puede valerse de las herramientas hoy absolutamente convencionales para seguir traducción simultánea, que poner de manifiesto el no dominio adecuado del idioma en el que uno se está expresando, ¿no? Pues seguiríamos hablando con usted, por supuesto en castellano, horas y horas, pero le espero a su público. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.